tardes para todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo ARG 2023. Y hoy hablaremos de salud desde un punto de vista amplio, como se entiende hoy, que va más allá de tratar una enfermedad, sino también de entender las particularidades de cada paciente. Estos son nuestros títulos. Hoy conocemos a un paciente con fibrosis quística, quien nos expone cómo es vivir con una enfermedad hereditaria. Además, nos visita la presidenta de la Asociación Rosarina de Fibrosis Quística para darnos detalles sobre las nuevas formas de tratamiento y la calidad de vida de los pacientes. Por último, nos adentramos en la homeopatía como forma de tratamiento de patologías. Una especialista defiende esta forma de salud en Convenceme. La fibrosis quística es una enfermedad de origen hereditario que a través de una respuesta específica del organismo genera en los pacientes problemas desde respiratorios hasta pancreáticos. Hoy en Marcas, un paciente, un adolescente, nos habla de cómo es vivir con esta enfermedad. Nací en Italia, en Monza. Mis papás son argentinos y tengo unas marcas que me trajeron a mi país. Mi nombre es Alessandro, no nací solo, nací con una hermana que se llama Yada. Ella salió bien, excelente, y yo nací con una dificultad. Nací con fibrosis quística, ya con un intestino perforado, entonces ahí yo no me alimentaba muy bien. Sí, mis papás estaban preocupados por mí porque era una situación difícil para ellos. Al nacer tuve mi primera operación. Después de los 15 días me hicieron la segunda operación que ya me dejaron las marcas. El frío y la humedad me hacían mal a los pulmones. Para curarme, mis padres decidieron volver a Buenos Aires, Argentina. Entonces estaba en Argentina con este clima ideal para mí. Seguramente mis papás estaban re felices porque volví bien, con la alimentación. Me empezaron a alimentar con papillas de manzana, pollo hervido, y ahí empezaba a comer y levantaba los kilos. Yo tenía miedo de mostrar la marca y las reacciones que hacían mis compañeros. Yo no le mostré la marca a mis amigos. Nunca se la mostré. Porque no sé, el único que sabe es un amigo mío que siempre nos hablamos. Y nada, después lo demás nunca se la mostré. Porque me daba miedo de que se burlen, digamos. Nunca... no sabía cómo iban a reaccionar. Mi amigo se llama Tomás. Le digo Palmera, porque tiene los rulos así. Digo Palmera yo. Nos tiramos a la pileta, no se burló ni nada. Dijo, ¿qué te pasó? Y entonces le conté toda la historia. Con Tomás nos hacemos unos chistes todos los días, pero jamás me hizo un chiste de las marcas que tengo yo. Yo ahora estoy haciendo deporte y me cuido mucho de los pulmones. Que ahora que estoy haciendo una terapia, que es el PAF, después un aerosol y después tengo que respirar con una máscara. El taekwondo me gusta mucho y es un arte marcial y tiene mucha disciplina. Y trotamos, hacemos cosas de físico y técnica para defenderse. Para protegerme, por ejemplo, que unos chicos me peguen en la escuela, ahí me defiendo con lo que tengo. La marca para mí es el recuerdo de lo que tuve cuando nací, de las operaciones que tuve, de lo que pasé y cómo me salvó la vida. La marca para mí es importante porque me trae recuerdos
y saber qué me pasó y por qué pasé, por lo que pasé. Eso me hace muy fuerte. Qué importante es poder escuchar a cada paciente cómo vivencia en sí mismo una enfermedad y cómo es ese proceso para poder comprenderlo cuando uno está del otro lado. Hay tanto que tenemos para aprender respecto a la fibrosis quística, por eso hoy contamos con una presencia que es muy importante para nosotros, Dora del Greco, presidenta justamente de la asociación en Rosario. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, lo primero que surge como pregunta es, ¿qué es la fibrosis quística? Bueno, la fibrosis quística es una enfermedad genética, como vos bien dijiste, se hereda. En realidad, en su forma de presentación hay una amplia variabilidad. Compromiso no es igual en todos los pacientes, por eso en un comienzo se llamó la gran simuladora, porque en realidad puede confundirse con otras patologías, básicamente porque tiene compromiso respiratorio, compromiso digestivo, entre los más importantes, y no todos los pacientes tienen la enfermedad con la misma forma de presentación. Digo esto porque hay muchas mutaciones, más de 2000, eso se fue investigando a través de los años, y según el gen o el tipo de mutación que posea el paciente, bueno, será el compromiso que tienen. Hay algunas que son muy severas, que tienen un compromiso muy importante, casi incompatible con la vida, y otras que tienen un compromiso más leve, incluso que se pueden llegar a diagnosticar en la vida adulta. Cuando uno empieza a buscar información respecto a la fibrosis quística, se encuentra con muchos datos que quizás no sean tan certeros. Leía por allí que 1 de cada 22 niños nace con esta patología y no lo sabe. La verdad es que a veces la estadística puede ser engañosa también en algún aspecto, pero se sigue mencionando la fibrosis quística como una enfermedad rara o de las raras. ¿Es así o es más frecuente de lo que uno puede llegar a pensar? Sí, en realidad es de las enfermedades poco frecuentes, la más frecuente en la raza blanca. Y este dato que vos mencionabas de 1 de cada 22, en realidad es portador del gen, o puede ser portador sano del gen y no padecer la enfermedad. O sea, en la descendencia, en la herencia, en realidad de 2 portadores, en la combinación de ese hijo puede nacer con la enfermedad en un 25% de posibilidades, puede ser que sea sano en otro 25% o que sea portador sano para el 50% restante. Esa es la probabilidad, o sea que puede haber padres portadores sanos, ambos, que desconozcan esto y que se enteren luego del diagnóstico de su hijo que lo son. Obviamente. Y digo, y el impacto siempre es múltiple porque va más allá del paciente en sí, que evidentemente tiene una dolencia en materia de salud y esto lo debe afectar, sino que además toda la familia también empieza a tener que convivir con esta enfermedad. ¿Cómo es esta convivencia? Sí, yo siempre decimos que es un antes y un después, porque en realidad sí implica toda una reorganización familiar, porque el tratamiento y las horas que hay que dedicarle al tratamiento, sobre todo cuando hay que ayudarlos, son los más pequeños. Después ya cuando se hacen más grandes se arreglan un poco más solos, se acostumbran a convivir y hacer ellos mismos su tratamiento. Pero en realidad la familia un poco debe estructurarse en función de poder llevar adelante el tratamiento con las nebulizaciones, la administración de los múltiples medicamentos que deben tomar, el cuidado en su salud, la exposición ya sea ambiental, al humo, bueno, ni hablar las infecciones y lo difícil que fueron los últimos años con los riesgos que tienen los pacientes que ya tienen un compromiso pulmonar de base de contraer otra enfermedad encima. Y bueno, y la multiplicidad de factores que hace que en cada lugar, en el colegio, en el club, con los amigos, cuando se hacen más grandes, tengan que organizarse para poder llevar adelante y mantener la adherencia al tratamiento, que esa adherencia es lo que hace que puedan preservar su salud de la mejor manera, más aún en estos tiempos en donde tienen nuevas terapias
y que les cambia mucho y les mejora mucho la calidad de vida. Justamente, bueno, siempre está el sueño de la cura, ¿no? Como en toda enfermedad es el sueño de cualquier paciente y también de cualquier familiar de un paciente. Pero más allá de esto, ¿cómo es hoy el tratamiento? ¿Qué es lo que permiten hoy la tecnología, también aplicado a los nuevos tratamientos que van surgiendo para esta enfermedad en específico? ¿Y cómo es esa calidad de vida? Sí, en realidad si tomamos en cuenta que en el año 89 se descubre el gen, la verdad que la ciencia ha hecho mucho para la fibrosis quística. Por supuesto que la lucha de los padres, de las asociaciones y de los profesionales ha contribuido enormemente a esto. Todos los afectados tienen un tratamiento de base que deben hacer, pero con el transcurrir de los años fueron surgiendo nuevas terapias que se sumaron a ese tratamiento de base y que consisten en la administración de nuevos fármacos. Los fármacos moduladores, que les llamamos, que actúan directamente sobre el gen, intentando corregir ese defecto o mejorar esa función celular que hace que tenga sus secreciones espesas, que es la base de la patología y que es lo que lo lleva a tener toda la sintomatología, ya sea respiratoria o pancreática. Estas nuevas terapias realmente han cambiado mucho la calidad de vida de los afectados. Por eso también otra lucha que tenemos es para que todos los pacientes la puedan tener, les pueda llegar. El tema siempre es el acceso, me imagino. Exacto. Y aún hoy no todas las mutaciones tienen su tratamiento, pero una gran mayoría por suerte. Sabemos que en Rosario se trabaja mucho con la fibrosis quística y que existen incluso espacios públicos donde uno puede dirigirse. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta? Y digo, ¿qué prueba hay que hacer cuando nace un niño como para poder detectar a tiempo la enfermedad? Y es importantísimo eso porque tenemos un tema con el subdiagnóstico, o sea, con los pacientes no diagnosticados a tiempo. Hoy el screening neonatal se hace en la mayoría de los lugares, por suerte, por lo menos acá en Rosario, y ese pinchacito en el talón que le hace al bebé cuando recién nace, y es para detectar justamente fibrosis quística, entre otras patologías. Si el diagnóstico se hace allí en ese momento, es lo ideal, porque se conoce desde el comienzo de la vida la enfermedad y se puede hacer todo el tratamiento preventivo desde el nacimiento. Y eso permite que ellos puedan tener un menor deterioro, sobre todo de su parte respiratoria o digestiva. Que puedan aumentar de peso idealmente, aportándole precozmente las enzimas pancreáticas si lo necesitan, porque el compromiso pancreático hace que ellos tengan mucha dificultad para aumentar de peso porque no absorben los alimentos, porque los conductos pancreáticos están obstruidos ya desde el nacimiento. Y en la parte respiratoria, obviamente las infecciones, la prevención de las infecciones y tratar de mantener esa funcionalidad pulmonar de la mejor manera, con la kinesioterapia, las nebulizaciones con mucolíticos y todos los tratamientos que a lo largo de los años se van incorporando, obviamente, tratando de que ese pulmón no se deteriore también y que puedan crecer o nutrirse adecuadamente. Pensaba, cuando uno es mamá ya tiene como muchas cosas en la cabeza y me imagino que debe ser muy difícil recibir ese diagnóstico y decir, a ver, tengo que empezar a ocuparme de un montón de otros aspectos. ¿De qué manera acompañan desde la asociación a todas aquellas personas que tienen que empezar este camino, quizás desde cero? Sí, realmente la asociación en ese aspecto cumple una función importante y es uno de los objetivos más importantes, acompañar a los pacientes y a las familias, sobre todo desde aquel momento del diagnóstico, que idealmente es al nacer o cuando el bebé es muy pequeño. En realidad lo que se hace es tratar de ayudarlos a poder administrarle y hacer los tratamientos de la manera más posible, porque las enzimas pancreáticas, por ejemplo, no vienen en jarabe, vienen en cápsulas, hay que abrir las cápsulas, aportarles los granulitos, cuidar de que se los puedan administrar de manera correcta para que lo puedan aprovechar y todas estas estrategias desde los padres de la asociación las conocen en detalle. El tratamiento es multidisciplinario porque, como dijimos, compromete varios órganos y entonces por allí los padres desde un comienzo van al médico, tienen un diagnóstico de algo que desconocen
y les hace muy bien saber cómo están otros niños que ya son más grandes, que han crecido, y que los ayudemos a llevar adelante ese tratamiento y a acompañarlos, más allá de cualquier colaboración que uno puede hacer desde lo que son los insumos específicos que necesitan, que son muy costosos y que realmente es importante que los puedan tener para poder hacer toda la terapia que conlleva la patología. Gracias, Dora. Por favor, a ustedes por permitirnos este espacio para difundir la patología, que es muy importante. Bien. Bueno, presidenta de la Asociación de Fibrosis Quística en Rosario, también mamá, vamos a presentarla así a Dora del Greco, ha estado aquí con nosotros para poder ahondar sobre esta problemática, que tiene también muchos actores, el del Estado, para poder aportar, y también desde las obras sociales o aquellos espacios que están habilitados para poder brindar el acceso necesario a los medicamentos, algo que es fundamental para los pacientes y sus familias. Dicho esto, les damos un descanso, pero enseguida regresamos. Seguimos hablando de salud y nos hacemos una pregunta. ¿Lo similar cura lo similar? Bueno, hay un pensamiento que defiende esto. Se trata de la homeopatía, que surgió allá por el siglo XVIII y que empezó a pensar de que quizás determinadas sustancias y algunos minerales otorgados a un paciente determinado podrían brindarle ayuda en materia de salud. La homeopatía sigue siendo muy polémica. De todos modos, una médica la defiende en Convenceme. Soy la doctora Silvia Cristina Mercado, médica y homeópata unicista, y estoy acá para hablar sobre homeopatía. Hoy en Convenceme vamos a hablar de homeopatía y para eso, como siempre, vamos a contar con nuestros 4 observadores. Edgardo, genetista, Alejandra, empresaria, Cintia, maquilladora y Matías, estudiante. Acompáñame. Buenas. Hola. Convénceme, ¿por qué la homeopatía? Porque es una medicina eficaz y eficiente, es una medicina natural, sin efectos adversos, que utiliza medicamentos del reino animal, vegetal, mineral, medicamentos que son diluidos y dinamizados. Y es una medicina que individualiza al paciente. Es decir, puede haber 5 o 6, los que quieras, pacientes con una misma patología, y es muy probable que cada paciente se vaya con un medicamento diferente, porque cada paciente tiene una individualidad, una forma de reaccionar y de por qué comenzó con esa patología. Cuando uno piensa en homeopatía, siempre se le viene a la cabeza o los globulitos blancos o el gotero. ¿Qué tiene adentro? Sustancias diluidas en una combinación de alcohol y agua. Es eso. Hay farmacias especializadas con farmacéuticos homeópatas que saben cómo hacer esos medicamentos. ¿Y esas sustancias de las que hablamos, qué pueden ser? Puede ser una planta, puede ser una parte de animal, puede ser una abeja, puede ser el veneno de un animal, cualquier tipo de mineral. El calcio, el potasio, el fósforo. ¿Cómo sabes cómo tratarme si llego con determinada patología? Si me duele la cabeza, ¿por dónde arrancás? Voy a tomar muy en cuenta las modalidades que tenés de mejoría o de agravación. ¿Qué cosas te mejoran el dolor? ¿Qué cosas te lo agravan? ¿Por qué y cuándo comenzó el dolor de cabeza? Si vos lo relacionás con alguna cuestión emocional, por ejemplo, o física o química. Y luego, a partir de ahí, voy a empezar a preguntarte un montón de datos que yo necesito de tu vida, de cómo vos sos emocionalmente, cómo es tu carácter. ¿La homeopatía puede curar cualquier patología, digo, desde un dolor de cabeza hasta un cáncer? Sí, la medicina homeopática puede curar todo tipo de enfermedades. A ver, puede curar, no significa que cure todo. Y muchas veces la asociación de medicina convencional con medicina homeopática puede dar mejores resultados que la homeopatía por un lado y la medicina convencional por Para otro. entenderlo bien en claro, porque además es un tema delicado, ¿le sacás la quimioterapia? No,
no le saco la quimioterapia, pero trato de equilibrar su fuerza vital para reducir efectos adversos de la quimioterapia, equilibrarlo emocionalmente y darle una perspectiva de mejoría mucho más alta y de bienestar en lo que dure su patología o hasta que, bueno, sea el final de esa persona, ¿no? Hay preguntas, hay dudas, hay consultas. ¿Estás para escuchar la primera? Dale. Vamos. ¿La homeopatía sirve para todo el mundo o exclusivamente para el que está convencido que le va a hacer bien? No, la medicina homeopática sirve para todos. Yo he tratado gente que viene, hombres ya adultos, que me dicen, mira, yo no creo en la homeopatía, pero me trajo mi mujer porque dice que estoy así, asá, que la medicina convencional no me da en la tecla. Y yo siempre les digo, no hace falta que me crean. Vos tomás la medicación homeopática y después me contás. Y cada vez tengo más hombres, porque los hombres son los más difíciles de convencer si es que no hacen el tratamiento. O sea, diste vuelta a gente escéptica. Totalmente. ¿Vos te curaste alguna dolencia personal con homeopatía? Sí, yo tuve 2 úlceras gástricas que me curé con homeopatía. Sin otra cosa. Sin otra cosa. A mí el gastroenterólogo me había dado una medicación tipo omeprazol. O sea que en paralelo ibas al médico tradicional. Sí, porque me hice el estudio endoscópico para diagnosticar todo. Y bueno, me lo diagnosticó, me dio la medicación convencional, yo no la tomé homeopatía. Cuando volví, me vio que ya estaba todo curado y me dijo, bueno, te curaste. Le digo, bueno, yo te aclaro que me curé con homeopatía, yo no tomé los medicamentos que vos me recomendaste. ¿Y por qué no los tomaste? ¿Podrías haber tomado los dos? No, porque me tiré, dije, voy a tomar solamente homeopatía. Otra pregunta. Dale. ¿Por qué la medicina homeopática es generalmente más cara que la medicina tradicional? No es que sea más cara, es más, los remedios homeopáticos duran una cantidad mucho más días, tratamientos mucho más largos con el mismo medicamento que los medicamentos convencionales. ¿Y el valor de la consulta? Porque voy a un hospital público y por ahí alguien me atiende, o si tengo obra social o prepaga. ¿Con la homeopatía cómo es? La homeopatía, digamos, un homeópata reconocido cobra en general una consulta médica como un médico convencional reconocido. Porque acá no tenemos hospitales ni servicios públicos para que el paciente vaya. Una más. ¿Todos los homeópatas son médicos recibidos? En Argentina, para ser homeópata tenés que ser médico, veterinario, odontólogo. También hay una rama dentro de la homeopatía que actualmente está en boga, que es la obstétrica, la obstetricia, que pueden ser médicos obstetras o licenciadas en obstetricia. Así como hay médicos truchos, ¿hay homeópatas truchos? Sí, seguro que hay. Claro ¿Y cómo que hago sí. para entender que el que me va a entender y el que me quiere atender, es un médico real? Nosotros en Argentina tenemos una Federación de Asociaciones Médicas Homeopáticas Argentinas, FAMA, que tiene un colegio de médicos homeópatas. Es decir, nosotros, por medio de la FAMA, nos podemos colegiar como médicos, digamos, serios. Es decir, el médico que se colegia es un médico que se ha recibido en una escuela reconocida por la FAMA, por la Federación, que tiene una matrícula de homeópata y que sabemos que ese médico ha sido formado como corresponde, que no es un chanta. Última pregunta. ¿Por qué la mayoría de los ensayos clínicos no muestran resultados positivos? Bueno, en realidad no es tan así que no muestran resultados positivos. Sí, hay muchos ensayos clínicos que muestran un efecto positivo de la homeopatía. El problema de la homeopatía fundamental en lo que es la ciencia es que la ciencia actual masifica todas las enfermedades. Es decir, no hay individualidad, no hay individuos, hay enfermedades.
Y la medicina homeopática individualiza. ¿Sentís una batalla de la medicina tradicional para con la homeopatía? Sí, hay un denostar a la medicina homeopática porque no se entiende, porque todavía no pudimos demostrar científicamente, entre comillas, científicamente, porque en la clínica lo demostramos, que hay efecto homeopático. Estimada, gracias por intentar convencerme y convencernos. No, gracias a vos por el espacio.